Sean todos bienvenidos. Sean todos, pues, primeramente Dios, bendecidos por la alabanza. Vamos hoy a ver la segunda parte del tema del egoísmo. Esta segunda parte yo sí la quería compartir, pero al ver personas que no estuvieron la semana pasada, si yo empiezo a hablar del tema, como que no se va a entender. Entonces, lo primero que vamos a hacer un resumen de la primera parte de la semana pasada y luego tomamos la segunda parte, que es la que corresponde para el día de hoy. ¿Cómo ven? Así, súper bendecidos por parte de Dios, porque el que no pudo venir la semana pasada, pues se va a quedar así como diciendo, ¿y qué pasó la primera parte? ¿No? Vamos a una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, muchas gracias porque nos reúnes en tu nombre, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, porque eres paciente, Señor, con nosotros. Eres misericordioso y extiendes tu misericordia hasta el día de hoy. Tanto así, Señor, que tú quieres, Dios, que nadie se pierda, que tengamos la claridad de tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, quiera mostrarnos el día de hoy. El que no pudo venir la semana pasada, bendícelo hoy, Señor, porque necesita también de ti, Jesús. Y el que vino la semana pasada, lo bendecí, de su bendición, Señor. Pero ahora también, Señor, para que profundicemos este pecado que destruye a muchos desde la juventud. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hablar de esto, para los que vinieron la semana pasada, lo conocen, pero es bueno para que lo podamos meditar bien y profundizar la segunda parte. Voy a ir un poquito rápido, no es para que lo profundicemos, pero sí para que veamos en dónde vamos a seguir. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice el texto que, a ver si lo pueden poner, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, también debes saber, dice el apóstol Pablo, esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son para nuestro tiempo, el tiempo de ahora. Esto Pablo lo escribió hace aproximadamente 2000 años y lo profetizó para nuestro tiempo. Y dijo también que, porque habrán hombres, ¿deben saber esto? En el 2, por favor. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y es aquí donde empezamos a ver la degeneración humana, porque al amarse a sí mismos y no darle el primer lugar a Dios, pues entonces salen a relucir otros pecados, como dice la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, y esto se va dando y se va deteriorando el ser humano. No por nada está el primer pecado ahí de amadores de sí mismos. A veces nosotros pensamos que el primer pecado a lo mejor es la vanagloria, puede ser, pero uno de los pecados más practicados por el ser humano desde su juventud, podemos decir, es el egoísmo, es el amarse a sí mismo. La palabra egoísmo no viene de una palabra griega
ni hebrea, viene de una palabra en latín, eso lo veíamos la semana pasada. La palabra ego quiere decir yo, ismo quiere decir conjunto o sistema. Y en una definición bíblica significa una conducta consistente en anteponer habitualmente los intereses propios con respecto al de las otras personas, en este caso la persona de Dios, generalmente en prejuicio de estos, es decir, en el prejuicio de Dios. ¿Y cómo está esto? ¿Qué significa el pecado del egoísmo? Consiste en anteponer continuamente, habitualmente, porque ese es un hábito, los intereses propios con respecto a los intereses de los demás. Ese es el egoísmo. Y en anteponiendo los intereses tuyos o míos con respecto a de los otros, vamos perjudicando a las personas, y en este caso a la persona de Dios, porque el primer afectado es Dios. Cuando en nuestro corazón empezamos esa práctica de egoísmo, y generalmente empezamos a dañar a las demás personas que están a nuestro lado. Y hablábamos también de cómo es el egoísmo. Es muy sencillo, es como un sistema solar donde el sol eres tú y los planetas son los que están alrededor tuyo. Tú eres el sol, tú eres el centro, ¿sí? Y eso se va practicando, y cuando demos cuenta queremos hacer otras cosas, queremos manipular, y se van asociando otros pecados. Viene la asociación de pecados, hablábamos del egoísmo, más la vanidad, da el pecado a la vanagloria, que ahí están los vanagloriosos. Es decir, el egoísmo se va asociando con otros pecados en la vida de las personas. Y este pecado, por ejemplo, el egoísmo más el amor al dinero, da el pecado a la avaricia. Y eso nos va a servir mucho en la segunda parte. Esto que estamos desglosando nos va a servir mucho en la segunda parte. Por ejemplo, el egoísmo más la mentira da luz la calumnia. Entonces, todo esto es una raíz central con muchas raíces de otros pecados que se van asociando, que se van engrosando en la vida de la persona, se van haciendo un hábito, se van profundizando, y el grado más alto de este pecado es el egocentrismo. Es el grado más alto, el pico más alto es el egocentrismo. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo podemos ver muy fácilmente en los gobernantes, en los reyes, en las personas que tienen poder o tienen un poco de poder, y entonces viene un egocentrismo. Quieren todo para ellos. El centro es la persona, y todos a girar al son que diga el centro, la persona. Y así hablamos también de las guerras, de las destrucciones de otros países unos con otros. Es el egocentrismo. Un egocentrista con otro egocentrista va a ser un problema grande. Y esto no es muy lejos de verlo. También pasa en los matrimonios. Los que se unen, los que se casan, si no tienen en la base el amor de Dios, son un pozo sin fondo, son egoístas. Y entonces, al principio, pues en el noviazgo hablamos un poquito de esto, de los jóvenes, pues está bonito el muchacho, está bonita la muchacha, y entonces todo bonito, pero luego cuando empieza a correr el tiempo, nos damos cuenta que la persona con la cual se casaron, o se casó la otra persona, pues no era lo que era. Entonces, ¿por qué? Porque el otro quiere jalarle al otro, ¿sí? El otro le quiere jalar al pozo del otro, y el otro quiere. Entonces son los egocentrismos. Yo quiero que mi esposa haga lo que yo quiera, o el esposo hace lo que yo quiera. Y entonces cuando no se entienden es cuando vienen los choques. Dos mundos chocan. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quieren jalar, como dicen ahí, para su propio agua, para su propio molino, agua para el propio pozo. ¿Sí? Y cuando llega el grado que no se pueden entender, entonces
llega, no, pues nos vamos a divorciar. ¿Y por qué? Es que ella es así, pero tú le dijiste a ella, ¿no? Pues no que era la bonita, no que era la más preciosa, y hacías esto. Sí, pero es que no la conocía. No es que no la conocías, no habías visto a lo profundo, amigo. No habías visto a lo profundo, amiga. ¿Sí? Y luego vienen las consecuencias, ¿no? Esta asociación de este grado muy alto de egocentrismo llega a ser algo total en la vida de la persona. Es decir, la persona llega a ser un grado tan alto que incluso ya no respeta nada, ya no hace nada, por decirlo así, con una base, sino es nada más mandar hacer las cosas porque yo las digo. Eso lo veíamos la semana pasada. El origen espiritual de este pecado, lo vimos cuando el diablo se rebela contra Dios y quiere hacer su trono al lado de Dios, ¿no? Levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. También vimos que hay una solución para este pecado. Hay una solución para este pecado. Y esa solución, a ver si la puedes poner, por favor, Lucas 9, 23 al 25, por favor. Lucas 9, 23. En esto nos quedamos, en Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, por la causa de Cristo, la salvará. Pues el siguiente, por favor. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, Jesús nos da la solución a este pecado, y es una solución de raíz, es una solución directa, no hay medias tintas. ¿Puedes poner por favor el verso 23? Porque decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, el que quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo. ¿Y cómo es esto de negarse a sí mismo? Pues hablábamos de renuncia. Renuncia a este pecado. Arrepiéntete, en otras palabras. Pero lo hablábamos de una manera de renuncia, porque cuando tú tienes un trabajo o asistes a algún lugar y vas a renunciar, pues cuando pones tu firma en ese lugar de trabajo y firmas de renuncia, pues no vas a estar yendo a la otra semana, no vas a estar ahí viendo si puedes regresar. Es una renuncia total, es una renuncia de raíz. No hay de que vuelvo otra vez, de que hago las cosas, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, la vanagloria, y perderse a sí mismo? O sea, la persona, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la segunda parte. Ahora sí vamos a hablar de la segunda parte. Los que, pues, Dios les mostró que tienen que renunciar a este pecado, y los que se quedaron, si vinieron esta semana por primera vez, pues allí en tu casa puedes renunciar también a este pecado. Pero los que la semana pasada estuvieron, entonces va para los dos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un proverbio, porque después que tú renuncias a este pecado, ¿qué es lo que sucede o qué debe suceder en la vida de una persona? Y estoy hablando específicamente de este pecado. Acuérdate que la asociación de pecados, pues el egoísmo más la vanidad te da la vanagloria. Entonces yo voy específicamente a este pecado, aunque también hay que arrepentirse de la vanagloria y de todos los demás pecados, pero voy a hablar específicamente de este pecado,
porque es lo que estamos tratando en este punto. Proverbios capítulo 4, verso 23. Muy conocido ese texto, creo que todos lo han. Se lo aplica mucho a los jóvenes, pero no es para los jóvenes, para todos. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el sentido que está hablando este proverbio, no está hablando del corazón que palpita. La traducción es mente. Sobre toda cosa guardada, ¿por qué? Porque el corazón es un órgano del cuerpo. Pero donde se guardan las cosas es en el entendimiento, en el alma. Aquí. Nos está hablando de una manera para que lo podamos entender, porque es parte de la vida. Ahora, guarda tu corazón. Y aquí yo quiero ser específico con esto. Dios nos guarda, y nos guarda a través de su palabra. Pero muchas veces nosotros no queremos ser guardados. Y por eso este texto dice: guarda. Yo quiero hacer aquí la responsabilidad a cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos: es que Dios me tiene que guardar. Pero permiten, aquí dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es tu mente. ¿Sí? Y este pecado tiene que ver con guardar. Igual que todos los pecados. Pero esto es como una medicina, esto es como un antídoto, es como una medicina que va directo al pecado del egoísmo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando una persona, mientras más practica este pecado, tiene que estar observando mucho su corazón. Sobre todo si tú le dijiste la semana pasada a Dios, le dijiste: Señor, yo renuncio a este pecado. Y es una buena actitud. Pero tienes que guardar tu corazón. Y aquí te voy a dar unos consejos, puedes tomarlo como instrucciones, consejos. Si lo quieres escribir, aquellos que les gusta escribir, aquellos que les gusta pues analizar, pues les voy a hacer un poquito lento en esto, porque nos vamos a quedar un poquito lentos en esto. ¿Por qué? Porque que quede claro, porque luego después se puede malentender, se puede decir: es que Dios no me ha guardado. No. Dios te guarda conforme a su palabra. ¿Sí? Pero es responsabilidad tuya y mía guardarnos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque este pecado es uno de los más practicados en la vida de los seres humanos, como vimos la semana pasada. Lo primero que te quiero decir es que seas juicioso de ti mismo. ¿Y qué quiero decir con esto, que seas juicioso? Que te analices. Que analices tu vida. Que no seas ligero en analizar. Porque muchas veces hacemos cosas que tienen que ver con una tendencia. Una tendencia que no necesariamente va a ser pecado, pero es una tendencia que hay en el corazón. Si tú eres una persona que le ha gustado ser el centro de tu casa, de tu familia, el centro de trabajo, el centro de muchas cosas, de muchos lugares, o de algún lugar que te gusta, ahora déjame decirte, tú al decir renunciar, es que dejas de ser el centro de eso. Y automáticamente tienes que ver tus conductas, tus actitudes. Por eso te digo, tienes que ser juicioso de ti mismo. No estar analizando a los demás. Es que ese hace esto, es que mi tía hace esto, es que ve a ti mismo y analiza. ¿Sí? ¿Cómo es tu actitud? ¿Sí? Analizándote. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque detrás del pecado del egoísmo pueden haber otros pecados. Pueden haber otros pecados y tú tienes que identificar esos pecados.
Por ejemplo, el pecado de la cobardía, el pecado de la ligereza, son ligados al egoísmo y a otros pecados. Entonces tú tienes que analizar tu interior, tus conductas, tus tendencias. Porque si estás quitando de raíz al pecado más profundo, al más engrosado, por así decirlo, de tu vida, pues no sea que dejes ahí unas raícitas y luego eso vuelve a agarrar. Y esto va con el tercer punto. Deja que el Espíritu Santo, y cuando digo deja que el Espíritu Santo, es que muchos tratan o buscan de que si ya me mostró Dios un pecado, es que ahí me voy a quedar. Y no es cierto. Hay que permitirle, y no por autoridad del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nuestra voluntad tiene que ser llevada hacia la búsqueda de agradar a Dios. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tienes que dejar que el Espíritu Santo te muestre los pecados. No concluyas con decir, ya me mostró el egoísmo, ya me mostró la vanidad, ya me mostró la vanagloria, ya quedó zanjado el asunto. No, porque hay otros pecados allá. Si vamos entendiendo, y dejar que el Espíritu Santo escudriñe tu vida, es que te van a mostrar más pecados, te van a mostrar cómo está tu vida, te van a mostrar la radiografía. Y eso no necesariamente puede venir en un segundo, aunque puede pasar, en un minuto Dios te puede mostrar, pero hay también que el Espíritu Santo puede mostrar, dependiendo de la situación espiritual que te encuentres, te puede estar mostrando los pecados para que tú vayas restituyendo, para que tú vayas pidiendo perdón a Dios, uno por uno, y vayas entendiendo la gravedad de los pecados. Porque si tú no entiendes dónde estás o de dónde Dios te está sacando, no vas a entender, no vas a valorar las cosas. Aquí el que tiene que guardar su corazón no es Dios para contigo, sino tú mismo tienes que permitirle al Espíritu Santo que haga ese escudriñar. Y no lo detengas, porque aquí es donde muchos se quedan atorados. Piensan que porque ya les mostraron 10, 20 pecados, ya con eso ya me voy a convertir a Dios. No. Tiene que el Espíritu Santo profundizar esto, desarraigarlo. O sea, tú tienes que renunciar a estos pecados, como hiciste con el del egoísmo. ¿Sí vamos entendiendo? Es una responsabilidad tuya y mía. Busca en las Escrituras, eso es responsable de cada uno de nosotros. Buscar en las Escrituras qué dice Dios acerca de los pecados, específicamente de los que has vivido o de los que has tenido, para que veas la profundidad. A veces pensamos, Señor, voy a orar para que tú me muestres. Sí, pero está la Escritura. Y la Escritura nos muestra pecado por pecado. Las listas, ustedes conocen, hay quienes ya conocen las listas de pecados, pero hay que escudriñarlas, hay que profundizarlas. Este pecado lo he cometido, este pecado, y a lo mejor no hay la profundidad, en lo que estás haciendo. Y por eso también no viene un trato más fuerte con el Espíritu Santo. Porque si con 2 pecados te estás quedando, o sea, ¿cuántos pecados más faltan? Y si tú eres muy lento en buscar esa diligencia en la palabra de Dios, pues imagínate que te revelen todos los pecados en un segundo, porque el Espíritu Santo lo puede hacer, es soberano. Entonces es importante que tú busques en las Escrituras qué pecados has cometido, qué pecados has practicado, y profundizarlos y ver y mirar las consecuencias. Que si no le paras a esto,
pues obviamente, si no desarraigas esto, o sea, es decir, si no profundizas esto, se va a quedar ese pecado allá. Y va a venir consecuencias espirituales después. Porque luego hay personas que no reciben el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no han profundizado. El Espíritu Santo no va a hacer la obra como debe de ser por causa de nosotros. Si vamos entendiendo, yo conocí un caso de una persona que se había arrepentido de todos sus pecados, aparentemente, pero había uno que no había puesto delante de Dios y se había arrepentido. Y tardó semanas en que alcance el perdón de Dios. Y no lo alcanzó hasta que lo reconoció delante de Dios y le pidió perdón a Dios. Y es ahí donde estamos en la ayuda del Espíritu Santo. Si vamos profundizando esto, si vamos entendiendo esto, hay que buscar las Escrituras. Cierra toda influencia de pecado. Hay que cerrar las filas, como dicen, o cerrar todas las cisternas. ¿Sí? Hay gente que empezó pecados según hayas expuesto tu vida, tal vez a videos, revistas, internet, películas, etcétera, etcétera. Si estás guardando tu corazón, deja esas prácticas, esas cisternas de alimentar tu corazón. Si vamos a decir, Señor, quiero que me guardes, pero sigue viendo ahí películas. Señor, quiero que me guardes, pero sigue viendo revistas. Señor, quiero, o sea, no se entiende eso espiritualmente. Tienes que cerrar todas las salidas, todas las tuberías de drenaje, de pecado, no sé cómo lo quieras entender, de influencias, porque si no va a hacer algo verdadero en tu vida. Desgraciadamente, ahorita, ustedes saben que hay el internet, y en el internet hay muchas cosas que no convienen. Y si te ves anticuado y dices, es que hermano, me está diciendo que no tenga internet o que no tenga Facebook, mira, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué prefieres? ¿Tener Facebook y perderte? ¿Quieres seguir en esa influencia? Cada quien es responsable. Por eso lo dije al principio, ¿sí? Porque el Espíritu Santo viene a mostrar el pecado en la vida de la persona, pero no viene a estar contendiendo, porque no para siempre va a contender el Espíritu Santo con el hombre. Es una bendición que si Dios te está mostrando los pecados, también es parte tuya guardar tu corazón, cerrar todas estas influencias. ¿Sí vamos entendiendo? Es mejor entrar al cielo manco, ¿no?, tuerto, que ser echado del infierno. ¿Sí vamos entendiendo? Es importante esto porque desgraciadamente muchas personas quieren que Dios haga la obra en sus vidas, pero no quieren dejar esta influencia de pecados. Es necesario también que busques ayuda o consejería espiritual si es necesario. Si estás pasando por una situación, es como último punto lo estoy poniendo, porque lo primero es lo más importante. Que vayas con Dios y que Dios muestre todas las cosas que has hecho y te arrepientas, renuncia. Si has renunciado al pecado más difícil, pues los demás van a ser más sencillos, por así decirlo. Pero es muy importante que la persona, si en caso necesario busque ayuda, busque consejería espiritual. No te decían, voy a buscar al psicólogo, voy a buscar al terapeuta, porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Es necesario que vayamos a una consejería. Aquí se los hemos dicho una y otra vez, ya aprovecho para decírselos. Muchos de ustedes a lo mejor ya están a lo mejor en un arrepentimiento, en una comisión de pecado, pero se van y vienen el domingo y no sabemos qué pasa. Es muy importante que si tú eres serio en esto, tienes que buscar consejería. Oye, me está pasando esto,
estoy pasando por esto, me atoré en esta situación. O sea, ¿por qué? Porque no vais a pensar que eres el único que pasa por esas cosas. De veras, hay gente que por una u otra situación detiene su arrepentimiento. Y una de ellas es porque no tuvo las indicaciones, porque no quiso guardar su corazón. Y créeme que la consejería que se te puede dar aquí, pues es una consejería conforme a la palabra de Dios. No vamos a hablar, no vamos a acomodar la palabra a tu persona o a tus gustos. Aquí vamos a hablarte conforme a la palabra de Dios para que veas la situación espiritual que estás pasando. O a lo mejor es una situación que es necesario profundizar en tu vida. Pero a veces, muchas veces queremos correr, queremos hacer las cosas cuando es necesario platicar las cosas para ver cómo estás. Es parte de lo que es guardar tu corazón. Ahora vamos a hablar un punto siempre del pecado del egoísmo. En Isaías capítulo 1, 16, por favor lo puedes poner. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí pudiéramos poner el egoísmo en ese sentido, porque es el pecado que estamos hablando. Pero en el verso siguiente, en el verso 17, dice: aprended a hacer el bien. Es decir, cuando una persona hay un pecado en su vida y lo deja de practicar, Dios siempre lo va a llevar a hacer el bien. Y quiero aclarar este punto, que no es una salvación por obras. No es porque yo deje, por ejemplo, el que robaba, dice la palabra, no robe más, sino trabaje para compartir con el que no tiene. El que robaba, que es un pecado, sabes que el egoísmo y la codicia dan a raíz el robo. Entonces ahí se tiene que arrepentir la persona del egoísmo, de la codicia y del robo. Te pongo un ejemplo. Pero la palabra de Dios no dice deja de robar nada más. Si fuera así, entonces dejamos de robar y ya estuvo, ¿no? Ya. Pero dice la palabra, en el verso 16, ¿puedes ponerlo? Dejar de hacer lo malo. Ya dejo de hacer lo malo. O sea, me arrepiento, busco a Dios, le pido perdón, veo la situación espiritual donde estoy. Ok. Pero luego me dice en el 17, aprender a hacer el bien. Y quiero aclarar este punto, que no es una salvación por obras, sino es lo justo ante los ojos de Dios. Nunca debimos practicar ese pecado. Es decir, el hecho de que yo deje de pecar no queda ahí. Tengo que aprender a hacer el bien. ¿Sí vamos entendiendo? Tengo que aprender a hacer el bien. Y aquí es donde viene algo muy importante para la vida de cada uno de nosotros, tanto convertidos como inconvertidos. Porque nadie nace sabiendo espiritualmente toda la palabra de Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hacer el bien. Y es ahí donde el egoísmo, tú dejas de ser, cuando dejas lo malo, dejas de ser el centro de las cosas, entonces tengo que aprender a hacer el bien. Y ahora el sol ya no eres tú. El centro va a ser ahora la palabra de Dios, que nos va a guiar a hacer las cosas. Tienes que aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender, y no porque es que estoy haciendo las cosas, me estoy arrepintiendo y estoy dejando de hacer lo malo y ahora hago lo bueno. Ejemplo, si yo robaba, ya no robo más. Ahora ¿qué tengo que aprender a hacer el bien? Tengo que trabajar más, ¿sí? ¿Para qué? Para tener para con los demás. Pero muchos se quedan acá, en este punto, y es donde viene una falsa conversión, donde se empieza a justificar la persona. Ya no soy tan malo, ya voy bien ahora. Y luego no se cumple lo que dice,
aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Verso 18, si lo tienes por ahí, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No llegan a ese punto. Se quedan en el verso 17. Si vamos comprendiendo, se van quedando en restituciones y en una falsa piedad, por así decirlo, como le pasó al joven rico. Al joven rico, todo lo he guardado, como veíamos en el video de la semana pasada, todo lo he guardado. Y Jesús le dijo, falta una cosa que hagas. Y no lo quiso hacer. No fue a Jehová. Se quedó a la mitad. Por eso no pudo dar sus propiedades, venderlas y seguir a Jesús. Y aquí es donde muchos se quedan conformes con esa falsa piedad. Van restituyendo, ya no hacen lo malo y ya el peso de la carga, de la situación, de la conciencia ya no es tan de ese grado. No, pues es que yo ya estoy. Y vienen cada domingo y se van llenando de conocimiento mientras están haciendo esa forma, ¿sí? Y hay un momento que la persona no va a Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No llegan a ese punto porque dejaron de ver sus pecados, la gravedad de lo que hacían. Si vamos comprendiendo, es muy importante que si tú te has arrepentido o has renunciado al pecado del egoísmo, veas la gravedad. Por eso te dije, tienes que escudriñar la Escritura, tienes que verlo, tienes que aprender de Jehová, tienes que aprender de Dios lo bueno. Por eso dice, dejar de hacer lo malo y aprender, porque no lo sabes, porque no lo sabemos, todos aprendemos así. Y tienes que ser enseñado por parte de Dios conforme a su palabra, porque nadie hace las cosas nada más así porque sí. Tiene que aprenderlas a hacer. Miren, cuando una persona ha sido egoísta, ha sido egocéntrica, si no renuncia a ese pecado, no va a poder hacer esto, porque tiene que aprender. La persona ha aprendido a ser egoísta, ha aprendido a usar a los demás, incluso a manipularlos, a obtener las cosas por otros medios. Ha obtenido las cosas y tiene que dejar eso, dejar esas prácticas de manipular, de hacer muchas cosas. Tiene que aprender conforme Dios le marca en la palabra. ¿Sí vamos entendiendo? Es muy importante, porque aquí vamos a ir al punto ya a unas instrucciones más específicas de lo que debo de aprender a hacer una vez quitado el pecado del egoísmo. Una vez que has quitado este pecado, te has arrepentido, en otras palabras, de este pecado. Por eso, en la segunda parte, vamos a profundizar un texto muy precioso donde nos enseña Dios cómo aprender a hacer este bien. ¿Cómo lo ven? Vamos a aprender de Dios, amén. Amén. Como que no hay, ¿no? ¿Quién quiere aprenderlo? A ver, hace la mano, lo dejamos hasta acá. ¿Cómo ven? Y los que no están a la mano, es que si no aprendemos a hacer el bien conforme a la Escritura, ¿sabes qué? Te vas a quedar como una persona que se arrepintió del pecado de egoísmo y que a lo mejor, si en el mayor de los casos, en el mayor grado, habrás restituido algunas cosas y te quedas así. Y no avanzas porque no llegas a Jehová. No dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y algunos están atorados en eso, a lo mejor posiblemente. Por eso Dios también trae este tema, para que se destrabe este asunto, ¿sí? En la vida de las personas, en tu vida, en mi vida, porque cualquiera puede estar expuesto si nosotros regresamos otra vez a ese egoísmo, porque es una práctica
muy arraigada, si realmente has arrepentido y has buscado a Dios, pues bendito el nombre de Dios. Te va a servir mucho esto. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La Nueva Versión Internacional, que casi no la consulto mucho, pero sí a veces tengo que ver qué dice algunas traducciones. Dice la Nueva Versión Internacional: nada hagáis por egoísmo. Es interesante la traducción, porque nos da un acercamiento. Nada hagáis por contienda. La Nueva Versión Internacional, lo repito, traduce: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, lo que nos dice la Escritura es que ya una vez que ya no hagas nada por contienda, por egoísmo o por vanagloria, ahí está el egoísmo de la persona, antes bien con humildad. Y la humildad tiene dos elementos importantes. La humildad es aceptar que estás mal, y la segunda parte de la humildad es aprender a hacer las cosas. Es decir, lo que está diciendo el texto: antes bien, aprende, entiende que si no está bien tu vida, pues lo estás entendiendo, renuncias a ese pecado y tienes que aprender, tienes que ser humilde. Porque lo que dice en el siguiente: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es todo lo contrario del egoísmo. Ya tú no eres el centro, ya tú no vas a hacer las cosas a la manera tuya, sino vas a estimar a los demás como superiores a ti. ¿Cómo ves? Y eso es todo lo contrario al egoísmo. Es un giro de 360 grados. Y esto no lo podemos vivir si Dios no nos enseña a cómo estimar a los demás como superiores a nosotros. Si eres una persona que le gusta romper las reglas de un lugar, sea de trabajo, lo que sea, sea una persona que le gusta poner reglas autoritarias y todo, por su antojo, vamos a decirlo así, por la manera en que ha vivido, ahora va a ser todo lo contrario. Vas a estimar a los demás como superiores a ti, y eso automáticamente te convierte ya no en el sol, sino como un pequeño planetita que está mirando allá. ¿Sí? Esa es la humildad. Si vamos comprendiendo. Y esto solamente se puede vivir no con parches. Es que ya me arrepentí del egoísmo y ¡pum!, le pones un parche. Luego sale otro pecado y es que no vas a poder vivir esto. Porque si hay en tu corazón amargura, mira, no vas a poder, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, al rato te hacen algo y te vas a ¿qué? A amargar. Te vas a molestar, te vas a enojar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no te has arrepentido de los demás pecados. Si vamos comprendiendo la profundidad de esto, es desarraigar todo. Si no, esto no se puede vivir. Siguiente texto, por favor. No mirando cada uno por lo cual suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ya no estás mirando por tus intereses. Ya no estás mirando por lo que ¿qué le vas a sacar a la situación? Sino mira el beneficio que le puedes dar a la otra persona. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque si
si sigues mirando lo tuyo propio, quiere decir que no estás arrepentido. Si sigues mirando tus intereses, entonces ya no vas a poder mirar el bienestar que le puedes dar a la otra persona. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es necesario desarrollar todo. ¿Sí? Sigue, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir la estuve checando porque decía, ¿será de sentimiento? ¿Será un sentimiento? ¿No? Ay, es que yo siento, ¿no? O me siento así. La traducción correcta nos dice, ese sentir no es de sentimiento, sino de entendimiento. Es decir, haya pues en vosotros este entendimiento que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir el texto original. Esa palabra sentir, si tú la lees, te puedes ir por el sentimiento de sentimentalismo, de sentimiento de emoción, y no es por allá. El sentir que está diciendo es de pensamiento. Haya pues en vosotros este pensamiento también que hubo en Cristo Jesús. Y esto es muy hermoso, porque nos muestra cómo pensaba Jesús, cómo hacía las cosas Jesús. No buscando lo suyo propio, sino cómo bendecir a los demás. No buscando algo, sino más bien cómo hacer el bien para con los demás. Siguiente texto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. El egoísta se aferra a muchas cosas, a comodidades, se aferra a lujos, se aferra a puestos, a cosas aún hasta que no existen en la realidad. Por ejemplo, una persona que está en un trabajo se puede aferrar a un puesto o a alcanzar un puesto que no es prácticamente algo físicamente más que la silla donde se va a sentar, ¿no? Lo que está tratando de decir el texto es que no te aferres a nada. Que el centro sea Cristo. Que el centro de lo que tú decidas vivir sea en Cristo Jesús. Que no te aferres a nada, ni a las cosas materiales, ni a las cosas que pudieras alcanzar incluso, porque eso puede fallar. ¿Sí? Sigue con el siguiente texto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí es donde es el sentir, que más bien es el pensar de Cristo para la vida sin egoísmo. Es despojarte a ti mismo de las cosas. Si vamos comprendiendo, si algo tienes en tu corazón, como le pasó al joven rico, no se quiso despojar, y eso le impidió alcanzar la salvación. Y eso le puede pasar a algunos de nosotros cuando estamos buscando sobre todo a Dios. Y a algunos que están convertidos también les puede pasar, porque se pueden aferrar a algo o a alguien. No debemos de aferrarnos, debemos despojarnos, ¿sí? ¿Y cómo lo tomó? ¿Y cómo lo hizo Cristo? Tomando la forma de un sirviente. Miren, la cruz de Cristo hay muchas maneras de verla. Muchos lo ven como el sacrificio de Cristo en la cruz, y es correcto, es una forma de ver a Cristo. Pero la forma en que Cristo quería que lo viéramos, por eso dice, hay ese mismo pensamiento en Cristo, que Él murió sirviéndonos a nosotros. Él nos sirve en la cruz como un sirviente. Discúlpeme que lo diga, pero no es la traducción, no hay de otra, ¿sí? Lo que quiere decir el texto es que Cristo nos sirve en la cruz de la manera amorosa, de la manera más humilde. Y eso es lo que quiere transmitir el apóstol Pablo, que nosotros
no solo nos despojemos de las cosas, para que no haya egoísmo en nuestras vidas, sino también que nosotros tomemos la forma de un sirviente. Por eso dice el texto, que veamos a los demás como superiores a nosotros. Es una cosa muy tremenda, porque ¿cómo vas a ver a las demás personas ahora? Superiores a ti. A tu esposa. Eso no quiere decir que tu esposa pues, va a hacer lo que ella quiera, ¿no? Pero la vas a estimar. Si no está convertida, pues la vas a estimar más. Y si se ha convertido tu esposo, pues le vas a dar el lugar. Por eso cuando en un matrimonio se convierte uno o el otro, como que el otro no entiende por qué hace las cosas, porque está tomando la forma de siervo. Ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que dice la Escritura conforme al pensamiento de Cristo. Y si eres hijo, por ejemplo, te conviertes a Cristo, a tus padres los vas a ver como que superiores a ti. ¿Te vas a sujetar? Sí, papá, si hago las cosas por esto, por aquello. Sin imposiciones. Lo hace la persona, hasta de buen gusto lo hace. Y dice, hecho semejante a los demás. Así como ves a los hombres que son sirvientes, así también Cristo se hizo sirviente de nosotros y nos sirve en la cruz. Y hasta el día de hoy Cristo nos sirve en la cruz. No, la mano, la gracia de Dios está ahí para recibir a cualquier pecador porque lo quiere servir Cristo. Y así como Cristo te sirve en la cruz, así debes de servir a los demás. Si vamos comprendiendo esta profundidad, estas verdades, porque luego después es que y hay quienes se cansan de servir, pero ¿saben por qué? Porque dejan de ver a Cristo. Es que dejó de ver a Cristo. A ver, no se entiende eso. Pues ¿cómo es que dejó de ver a Cristo? Es que ya le incomodan las cosas, es que ya no tiene paciencia, ya hace las cosas pesadas, porque ya no ve a Cristo como le sirvió y no quiere servir a los demás. Es necesario, como dice Pablo, nuevamente regresar a Cristo y ver ese servicio que Cristo nos dio en la cruz. Y no solamente a los que están convertidos, sino también a los que le están buscando. Cristo está buscando, ¿sí? Y te pone a su servicio, se pone a tu servicio Cristo para que te pueda perdonar los pecados. Está tremendo ese texto porque y eso es vivirlo. No solamente es la palabra de decirlo, es practicarlo en la vida. Por eso no es solo decir, ya me arrepentí del egoísmo, sino ¿qué más? ¿Qué voy a poner en su lugar? Como Cristo ama, me perdonó, así también voy a amar y voy a servir a los demás. Sigue el siguiente texto, por favor. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Así tenemos que ser nosotros. El que ha dejado su egoísmo tiene que humillarse a sí mismo. Y eso no le gusta a la carne. A la carne le gusta que lo sirvan, a la carne le gusta que todos sirvan, pero no, en el cristianismo verdadero no es así. Es humillarte a sí mismo. Miren, en el primer siglo hubo un problema. Hay un problema en el primer siglo que muchos aborrecieron a Cristo. ¿Por qué lo aborrecieron? Porque lo veían crucificado. Ese es el rey, a ese voy a seguir, a un muerto, a uno que falleció y que dicen que resucitó. No, porque no veían el servicio que Cristo dio por la humanidad o dio por la vida de cada uno. Y es que nosotros lo podemos ver así. Podemos ver a Cristo que sirve, pero no queremos servir. ¿Y sabes por qué no lo puedes hacer? Porque sigue el egoísmo en nuestro corazón. Es necesario profundizar esto, porque el que quiera seguir a Cristo tiene que morir a sí mismo para que se humille a sí mismo. Si no, no se puede vivir el cristianismo. Tiene que humillarse, tiene que entender que aprendió malas cosas, hizo malas cosas y es hora de aprender de Cristo. Y va a aprender conforme al Maestro.
conforme a la palabra de Dios, haciéndose obediente. Es algo que el egoísta no le gusta. No le gusta obedecer, no le gusta que le den órdenes. Pero en el cristianismo, cuando te conviertes, te vuelves obediente hasta la muerte. Cristo obedeció hasta la muerte. Muerte de Cristo. Hasta la muerte. Y si Dios dice, vamos a hacer así las cosas, con amor, las hago. Pero que si las haces impuestas, si las haces impositivamente, al rato te vas a amargar y vas a decir, esto no se puede, te vas a buscar defectos, vas a hacer las cosas, porque no hay obediencia en el corazón. Es necesario que el egoísta sea obediente y de buena gana y de buena manera, para que le sea beneficioso la palabra de Dios. Si vamos entendiendo, por eso la palabra de Dios es miel. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón obediente, lo hace, mira, y sale natural, porque ya ha crucificado al viejo hombre. Esto no se puede vivir solamente en la carne. Esto no se puede vivir solamente porque te lo estoy diciendo. Esto tienes que profundizar esas verdades, ir con Dios, ¿sí? Y que te enseñe a ser obediente y a ser humilde. Porque es el pensamiento de Cristo para nosotros. Es el pensamiento de Cristo. Por eso dice, haga ese pensamiento en Cristo, como Él hizo en la cruz. Ese mismo debemos tener nosotros. Y dice después, en el verso 9, ¿tienes el verso 9, por favor? Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. Por cuanto hubo esa humillación en la conducta, en la vida de Cristo, en la obediencia, Dios, ¿qué hace? Lo exalta. Y lo mismo pasa en la vida del creyente, pero no para que se exalte Él, sino para que Cristo sea glorificado. No es para que yo, ay, pues es que el hermano, mira qué bonito, mira, ya puede hacer las cosas. No. Es para que Cristo resalte en la vida de la persona. Es para que Cristo, oye, Cristo hizo esa obra tan preciosa, tan hermosa. Mira, mi hijo de antes era desobediente y ahora es obediente. Mi hijo se humilla, aprende lo bueno, hace las cosas bien. Glorifica el nombre de Dios. Y así la esposa cuando se convierte, el esposo cuando se convierte, el trabajador cuando está. Es una bendición tener un trabajador cristiano. Porque sabes que no te va a robar, sabes que se va a sujetar a la palabra de Dios, sabes que va a hacer las cosas conforme, honestamente. Es una bendición para un patrón. Si vamos entendiendo, porque sabe que la persona va a glorificar a Cristo, no se va a glorificar a la persona, aunque alguien tiene que representar a esa persona, obviamente, pero sabemos que le vamos a dar la gloria a Dios. Con eso termino. El ejemplo es el maestro. El ejemplo es Cristo. El ejemplo es Dios a través de Cristo. El que quiera buscarle, le va a hallar. Pero déjame decirte una cosa, que el que le busca y le halla, tiene que vivir de esta manera. Tiene que vivir despojado de todo, no solo del pecado, tiene que estar despojado de todo, para que Cristo venga a ser el centro de la vida de la persona. No se puede vivir el cristianismo de una manera donde yo mando y Cristo mande. No se puede. No se puede. Tiene que ser basado en una autoridad superior a nosotros, que nuestra voluntad haya sido entregado a las manos del Creador, a las manos de Cristo. ¿Y a la manera de qué? A la manera del servicio de Cristo. Que nunca se nos olvide que Cristo es nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor, porque miren, a veces ponemos los ojos en una persona, ponemos los ojos en el hijo o el convertido o en el papá convertido. Yo voy a ser como mi mamá. No, sé mejor como Cristo, sé mejor como, así como Cristo dijo. Ese pensamiento, ese mismo pensar que hubo en Cristo,
que lo haya en tu vida y que lo haya en mi vida. Porque ¿de qué sirve dejar el egoísmo si no pongo el hacer el bien? Y el hacer el bien es que Cristo vaya con esa humillación tuya o mía, vaya formando una nueva criatura. Por eso dice que somos nuevas criaturas los que son en Cristo Jesús. No vais a pensar que lo dice ahí porque nueva criatura es ya, porque ya tiene vestiduras blancas y que no, porque va a ser formado en Cristo, porque va a ser formado conforme a lo que Cristo hace. Se pone al servicio de los demás, se humilla a los demás, se humilla a sí mismo y hace las cosas para la gloria de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Vamos a terminar. Vamos a pedirle a Dios. Creo que Dios nos enseñó algo muy importante para todos nosotros. La Iglesia Cristiana de Mérida se complace a invitarte a los estudios bíblicos que imparte todos los domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos.